Buenos días, que Dios les bendiga en gran manera a todos mis apreciables alumnos y participantes del curso de apologética y sectas. Hoy vamos en esta mañana a abordar el capítulo 8 o capítulo 7, perdón, capítulo final acerca de nuestra presentación o curso de apologética bajo el tema Preguntas acerca de la vida después de la muerte. Pero para comenzar, oramos. Padre, te damos las gracias en esta bendita mañana. Gracias en el fabuloso nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que tomes el control de todo lo que diremos y haremos en este momento. Oro para que tomes el control de la vida de los estudiantes, su diario vivir, sus trabajos, familia, ministerio, etcétera, etcétera. Padre, así lo esperamos, así lo creemos. Amén. Bueno, hemos llegado a la parte final de lo que es apologética y solamente recordarles que el proyecto es el 5 de junio y el 22 de mayo es la entrega de la tarea especial que les fue asignado. Por favor, hermanos, mostrar puntualidad. El 5 de junio es el proyecto, entonces por lo tanto hoy tenemos 14 de mayo. Tenemos 16 días para el final del mes de mayo y tenemos un promedio de 5 a 6 días más para llegar al 5 de junio. Entonces tenemos un promedio de 20 a 21 días para que usted envíe su proyecto y su tarea especial. Así es que, sin más que decirles, por favor, póngase al día con sus tareas y ya sabe, con sus compromisos de finanzas con el instituto. Vamos entonces a entrar. La introducción nos dice: si al primer intento no triunfas, trata de nuevo. No es un mal consejo para enfrentar los desafíos de esta vida, pero ¿será útil después de la muerte? Esa es la pregunta que se plantea. Mucha gente piensa eso. Suponen que una vez no basta en términos de los ciclos de vida necesarios para lograr la salvación. Así que tratan y tratan de nuevo hasta que creen o lo consiguen. Esta doctrina se llama reencarnación y se está convirtiendo rápidamente en una gran amenaza a la manera en que la gente entiende el evangelio. Todos hemos escuchado alguna vez la palabra reencarnación o reencarnar. Es una creencia que se origina allá por la India, por gran parte del continente asiático, que también dominó el pensamiento griego en los tiempos del apóstol Juan. En otras palabras, es una creencia muy antigua y que por supuesto no tiene ningún asidero bíblico. Así es que todos nosotros de alguna u otra forma hemos tenido alguna luz acerca de lo que es la reencarnación. Vamos a ir entrando un poco en detalle acerca de esto. ¿Qué es la reencarnación? La palabra se explica por sí misma siempre que uno sepa latín. Es como decir ají con meat. En inglés es carne en inglés, ¿verdad? Meat es carne en inglés. Significa eso, ají con carne, correcto,
De esta palabra deriva el vocablo encarnación, que básicamente significa en la carne, ¿verdad? En la carne. Eso significa la palabra reencarnación. Solemos hablar de la encarnación de Cristo, que es un término totalmente diferente, cuando nos referimos a que Él vino en carne, o sea, en cuerpo humano, ser humano. Pues bien, reencarnación significa simplemente que eso sucede una y otra vez. Continuar volviendo a la carne. O sea, muere y vuelve de nuevo a la vida en otro tipo de persona, con otra identidad, con otra personalidad. En cuerpos diferentes, aunque es la misma esencia o el mismo espíritu. Eso es la reencarnación. Es morir, pero para los de esta creencia, no hay el fin de la vida, no hay nada que ver con el juicio ni nada de eso, porque la persona muere y vuelve a vivir, es un ciclo, ¿verdad? Nunca termina de morir. Eso es la reencarnación, es totalmente antibíblico. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Quién cree en la reencarnación? Según una encuesta de Gallup en el 82, casi uno de cada 4 norteamericanos, en otras palabras el 23%, cree en la reencarnación. Ese número aumenta al 30% de los estudiantes universitarios, cuyas edades oscilan entre 18 y 24 años. Lo terrible de esos datos es que 9 de cada 10 norteamericanos dicen ser cristianos. En efecto, las cifras no cambian mucho al referirlas a los cristianos profesantes. 21% de los protestantes y el 25%. No, el profesante es solo aquel que dice yo creo en Dios, soy cristiano. Pero el protestante, ¿verdad? El protestante son aquellos que practican lo que hablan, ¿verdad? Y de los católicos, y el 25%, perdón, el 25% de los católicos estadounidenses se llevan bien con la reencarnación. Esa es la moda. Bueno, eso lo dice el escritor en el momento en que hizo el libro, ¿verdad? Ahora bien, muchas personas dicen que la reencarnación es buena porque es que el asunto de que quien la promovió fueron los gnósticos. Los gnósticos la hicieron valedera, la hicieron visible la reencarnación en su doctrina, en su tesis, en su teología gnóstica, ¿verdad? Que es todo un desastre en cuanto a lo que es teología cristiana. Obviamente la reencarnación no forma parte de la teología cristiana, no forma parte de ningún punto doctrinal en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. Entonces, por lo tanto, es una completa herejía. El pensar de que los cristianos mueren y reencarnan es una herejía bíblica, destructiva y asesina que puede privar a cualquiera de la salvación. Todos sabemos que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio, dice el libro de los Hebreos. Entonces la reencarnación no puede tener espacio en la creencia cristiana ortodoxa en ningún rincón de ella, porque es una herejía completamente antibíblica, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿cómo opera la reencarnación? Desde el punto de vista filosófico, la reencarnación está envuelta en religiones orientales, como el hinduismo, el budismo y el taoísmo, ¿verdad? O sea, religiones que están en el continente asiático. El Islam no, porque cree en un solo Dios que juzga. Tampoco el judaísmo, tampoco el cristianismo ortodoxo, el cristianismo evangélico no cree en eso. Pero la reencarnación no se confina a Oriente. Algunos de los primeros filósofos
griegos, también creyeron que el alma seguía viviendo en diferentes formas, ¿verdad? O sea, como les decía, esto también estuvo dominando el pensamiento griego y gentil en días del apóstol Juan. Entonces la reencarnación tiene un lugar en el pensamiento oriental, asiático, hinduista, budista, ¿verdad? Todos esos países y esas culturas en donde no han sido alcanzados por el Evangelio de Jesucristo y obviamente pues están creyendo por antaño acerca de la reencarnación, cosa que desde el punto de vista de la Biblia y de la teología cristiana no existe tal reencarnación porque el hombre vive una vez y muere una vez. Entonces, más allá de la muerte física está la vida eterna o la condenación eterna. Esos son los dos espectros que ha mostrado el Nuevo Testamento acerca de la vida después de la muerte, y en eso tenemos que estar claros, que tampoco existe un limbo, ¿ok? No existe un limbo, no existe un lugar entre los dos, entre el bien y el mal, no hay un lugar, no hay un punto neutro. Entonces, bien las almas van a la condenación eterna por no haberse arrepentido de sus pecados, o bien van a la eternidad, ¿verdad? Van a la perpetua paz en Cristo Jesús, a la presencia del Todopoderoso, por haber recibido al Salvador y Mesías de nuestras almas. Entonces la reencarnación no puede tener un espacio en la doctrina ni teología cristiana, ni la del Islam, ni la del judaísmo, porque no es bíblica, ¿verdad? Es una herejía. ¿Por qué cree la gente en la reencarnación? Bueno, hay varias racionalizaciones dadas para creer en la reencarnación. Tres de las más básicas son la creencia de un alma inmortal, la evidencia psicológica de vidas anteriores y la justicia del sistema de la reencarnación. Una cosa son las coincidencias de aspectos psicológicos de un antaño con el presente. No tiene nada que ver con que una vida del pasado está viniendo a la del presente. Para nada, eso lo mueve, esa doctrina de demonios, ¿verdad? Eso lo mueven los demonios que hacen parecer a las personas, o también puede ser el poder de los ángeles caídos, que es algo que vamos a ver en cuarto año acerca de el poder de los demonios y el poder de los ángeles caídos, que tienen las facultades extraordinarias de hacer aparecer cosas o aparentar cosas que incluso producen engaño, y todo esto de la reencarnación ha surgido por obra misma de ellos, ¿verdad? Más en mi punto de vista, pienso que los ángeles caídos tienen el poder superior que los demonios, porque los demonios le podemos decir que es la chuma del infierno y de los poderes del mal, pero los ángeles caídos son autoridades y potestades con mayor rango, con mayor poder, con mayores capacidades, ¿verdad? Porque son muy diferentes a los demonios. Entonces ellos pueden hacer que las coincidencias psicológicas o aspectos de una vida antigua se están presentando en una persona en el presente, valga la redundancia, y eso asume de que es una reencarnación. Entonces, a pesar de que no se puede negar, ni ellos mismos lo niegan, la existencia del alma inmortal, ¿verdad? Que es el ser verdadero que ocupa un cuerpo para poder desarrollar una vida en la tierra. Entonces, todos estos elementos y todas estas coincidencias hacen presuponer o suponer que la reencarnación es real y que mucha gente está creyendo esto, y algunos hasta están experimentando cosas o situaciones psicológicas o eventos físicos de una vida pasada. Esto es puro engaño de los demonios, doctrinas malignas, satánicas, que están engañando a las personas para apartarlos de la verdad del Señor. Inmortalidad del alma, la razón principal de Platón para creer en la transmigración de las almas, que eso es el origen de la reencarnación, ¿verdad? Otro nombre para el paso de las almas a otros cuerpos diferentes fue
que él consideraba que la parte inmaterial del hombre era increada e indestructible, ¿verdad? El alma existe antes que nazcamos y sigue existiendo después de que morimos. Bueno, aquí hay una tremenda equivocación. No hay una bodega de almas en el cielo antes de que se conciban los seres vivos en el embrión materno. No existe eso. No vivimos una vida pasada. No hay una era pasada ni una eternidad pasada. No tuvimos nada que ver con el pasado. El día en que fuimos concebidos en el embrión materno, en ese mismo segundo empezó nuestra existencia y por ende, la existencia de nuestra alma, que está dada con la autoridad soberana de la palabra de Dios con respecto a la procreación de los seres vivos en los seres humanos. Desde ese mismo momento comienza todo, comienza la existencia de todo a formarse, por supuesto, y no es que mi alma o su alma estaba en un lugar y Dios la tomó de ahí y la trajo cuando ya usted o yo éramos de algunos 8 o 7 meses en el embrión materno. No es así, ¿verdad? Esta es la equivocación terrible de Platón. Él pues intentó pisar terrenos que no tenía las capacidades, ni el discernimiento, ni la sabiduría para pararse en terrenos de esa naturaleza. Entonces siguen sosteniendo que el alma existía antes de nacer los seres vivos y sigue existiendo después de que morimos. Es cierto, después de que morimos sigue existiendo, porque es un bien inmaterial, no muere nunca, pero sí siente. Y nada puede corromperla, sea bueno o sea malo. Claro que se puede corromper. Claro que se puede corromper, ¿verdad? Si se corrompieron los ángeles en el cielo, ¿cómo no se va a corromper el alma humana? Por eso vino Cristo, para hacer una regeneración y transformación del alma. Ese es el punto del evangelio. Ese es el punto de la teología cristiana. Ese es el punto de la doctrina. Ese es el punto de la palabra. Ese es el punto de Dios. Transformar el alma humana. Porque se pueden utilizar recursos externos para cristianizar o para convertir a alguien en un religioso, pero eso solo será por encima. El punto del evangelio es, como dijo Jesús, ¿dónde nacen los homicidios? Bueno, nacen en el corazón. Es allí donde tiene que entrar el evangelio para que desde lo de profundo del corazón nazca una nueva criatura. ¿Cuál es esa nueva criatura? Esa es la nueva creación en Cristo, es la regeneración y transformación del alma que estaba impía a un alma redimida, vestida de Cristo, con la vestidura y ADN de Cristo. Entonces ese es el punto del evangelio. ¿Por qué? Porque el alma, una vez que empieza a tener conciencia del bien y el mal, se corrompe. Se corrompe porque es la tendencia, es la dinámica del pecado, es la dinámica de la naturaleza humana hacia la consumación del pecado. ¿Ok? Entonces el único que hace cambiar ese curso, esa corriente de este mundo, como dijo Pablo, es el poder de Jesucristo mediante la obra en la cruz del Calvario. Luego llega el Espíritu Santo a habitar en el hombre y allí es donde empieza la regeneración humana desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces esa es la tesis de Platón contra la teología cristiana, que utiliza todos sus argumentos y todas sus herramientas para nutrir el alma de la palabra de Dios, que es la única que puede hacer revertir la corrupción del alma y convertirla en un alma redimida. Es probable que el alma aparezca en el mundo en cuerpos distintos, es lo que decía Platón, y en diferentes épocas. Eso es parte de su proceso de perfeccionamiento. Eso no tiene nada que ver, no es real, es completamente equivocado. El alma, lo único que la perfecciona es la presencia de Dios y la palabra. Como dice el libro de 2 Timoteo 3, 16, 17, que la palabra es inspirada por Dios, útil para corregir, instruir, redarguir, enseñar, a fin de preparar al hombre de Dios para toda buena obra.
O sea, ese es el recurso de Dios para contrarrestar los efectos poderosos del pecado en el alma humana, ¿verdad? Para realizar una perfección, una transformación completa es la palabra de Dios. Evidencia psicológica de vidas anteriores. Las vidas anteriores que se recuerdan durante hipnosis, ¿verdad? Es la única, esa es otra herramienta hinduista, la hipnosis espiritualista o espiritismo. La hipnosis la practican el G12, practica la hipnosis, entonces todas esas cosas no son bíblicas. Y dice, y otros estados de conciencia alterados han servido para que algunos expliquen sentimientos que el paciente no puede expresar ni superar. Al conocer cierta experiencia en una vida anterior, muchos alivian sus sentimientos de miedo, depresión y rechazo. Aunque son varios los psicólogos e hipnotizadores que trabajan con los recuerdos de la vida pasada, algunos no creen que sean reales los hechos contados por sus pacientes. Usan esto porque da resultado. Bueno, le busquen por donde le busquen, un punto está claro. Solo existe una vida y es la que comienza a vivir todo hombre y toda mujer desde el momento en que comienza a tener conciencia de la realidad. Porque no se le olvide que el hombre tiene varios estados. Está el estado de inocencia, que es en el estado donde es infante, pasa de bebé a infante, hace las cosas por pura infancia, sin ningún prejuicio, sin ninguna conciencia, ¿verdad? Y después de una edad que despierta a la realidad y se vuelve un ser consciente, entonces ya entra a un estado de conciencia donde sabe lo que hace, sabe las implicaciones negativas o positivas y sin embargo lo hace. Entonces esos son los dos estados que el hombre tiene, el estado de inocencia y el estado de conciencia. Entonces Dios lo hace responsable en el estado de conciencia. Por eso es que todos los niños que están en estado de inocencia en el rapto se irán con Cristo, porque no pueden discernir el pecado, ni el bien y el mal. ¿Okay? Entonces solo se vive una vez, y desde el momento que todos nosotros inició nuestra vida consciente, ahí empezó nuestra vida. Ahí empezó nuestra vida responsable, que le vamos a dar cuenta al Señor, ¿verdad? Bueno, los que no hayan redimido sus almas con la sangre de Cristo le van a dar cuentas al Señor. Y nosotros, que el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados y nos haya perseverando, pues no vamos a darle cuentas de eso, ¿verdad? Bien, entonces esas son puras coincidencias o estrategias humanas para darle perfil a la reencarnación. La justicia de la reencarnación. Bueno, la idea de tener más de una oportunidad en la vida, ese es el punto de vista de los filósofos, parece ser la solución más equitativa por varias razones. Primero, el karma es justo. Si uno hace algo malo, cumple el castigo. Si hace lo bueno, obtiene su galardón. El castigo es proporcional a cuán malo sea el karma. Karma son las actividades maliciosas o egoístas. Eso es karma. No es cosa de todo o nada. La idea de condenar a alguien a un infinito infierno por una cantidad limitada de pecado parece demasiado dura, pero el karma es justo. Bueno, los hombres irán al cielo o al infierno de acuerdo a sus decisiones. Si el hombre decide redimir su alma y limpiar sus pecados en la sangre gloriosa del Cordero, y la muerte lo encuentra así, su destino será la eternidad gloriosa con Cristo. Un lugar o una eternidad de descanso, cero tormento. Pero si decide, morir en sus pecados, aferrado a su religión, aferrado que es católico, aferrado que es testigo de Jehová, aferrado que es un mormón, aferrado a su creencia, y nunca redimió sus pecados, ni nunca nació de nuevo, ni nunca tuvo un encuentro con Cristo Jesús, y muere así,
entonces su destino será el lugar de tormento. Y es justo porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, ¿verdad? Entonces, lejos de sostener que la reencarnación es justa porque le da oportunidades al hombre de que hizo lo bueno, seguir haciendo lo bueno después de muerto, de volver a vivir para seguir haciendo lo bueno, está lejos de lo que en verdad es la realidad. Una vez que el hombre muere, ahí se acabaron sus actividades, no hay más vida, no hay más retorno a la tierra, no hay más nada en la tierra, no tiene ya nada con esta vida terrenal. Por lo tanto, espera en su lugar que decidió estar por la eternidad, pues va a esperar ahí hasta que el Creador lo llame, el juez lo llame para su audiencia. ¿Y qué digo audiencia? Eso no va a ser una audiencia, porque en la audiencia le presentan todos los cargos de los cuales lo están acusando. No, ese va a ser el juicio final. El juicio final, y ahí van a estar todos los que creen en la reencarnación. Si no se arrepintieron, se van a dar cuenta que estaban engañados. Terminamos. Segundo, sufrir en esta vida puede ser justificado si realmente es producto del karma que arrastramos de nuestras vidas pasadas. Esta explicación elimina la necesidad de responsabilizar a Dios por el sufrimiento en cierta forma. Bueno, aquí hay algo importante que tenemos que diluir. El sufrimiento no lo creó Dios. El sufrimiento de la raza humana es el resultado de la conducta del hombre. No tiene nada que ver Dios con que haya sufrimiento en el mundo, porque hay gente que dice, no, si Dios existiera, ¿por qué permite el sufrimiento? Porque eso es parte del libre albedrío. Eso es parte, el hombre, Dios lo creó libre, soberano e independiente. Dios le dio la libertad, la magna libertad y voluntad para decidir. El hombre destruyó la creación de Dios, ha creado un sistema autodestructivo, aniquilante. Entonces, que sufra las consecuencias. ¿Ok? Por eso al pueblo de Dios le es prometido un descanso eterno en la presencia del Señor. Por eso el Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo os haré descansar. También dijo en Juan que él se iba y que en la casa del Padre de él habían muchas casas. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Bueno, el mismo sistema de este mundo no permite que los pobres tengan su propia casa. Al contrario de esto, Cristo promete una casa no de adobe ni de bajareque, sino que promete una casa de oro en el cielo. Entonces el hombre continuará no disfrutando, pero sí experimentando el mismo dolor que ha creado. En medio de eso, Cristo le da descanso, le da consuelo a su amado pueblo, la iglesia. La iglesia.